Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, mis amados hermanos y mis amigos. Su hermano Cristian Vargas les saluda una vez más, deseándoles que se encuentren bendecidos y prosperados en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida una vez más a una lección más de personas del Antiguo Testamento. En esta oportunidad para estudiar acerca de Enoc y qué podemos aprender de él, qué podemos encontrar en la palabra del Señor productiva para nuestra vida acerca de la vida de Enoc. En él meditaremos en esta noche, por supuesto, hermanos, siempre poniéndonos en las manos del Señor. Así que en esta noche vamos a orar y nos pondremos en las manos del Padre y empezaremos esta lección en esta noche. Ruego me acompañen, por favor, a orar. Bendito Señor, fuerza por siempre. Gracias por una vez más estar con nosotros, bendecirnos con múltiples bendiciones, tanto materiales como espirituales. A esta hora de la noche le pedimos de todo corazón que perdone nuestras faltas y que nos abra el entendimiento del corazón para entender su palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Por favor, bendiga a todos los que están enfermos. Por favor, guarde a aquellos que han perdido sus empleos y que se encuentran en alguna necesidad. Rogamos por ellos y por todos los que sufren alrededor del mundo. Guárdenos y protéjanos. Quédese con nosotros en el estudio de esta noche. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos al estudio de esta noche. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias esta noche en Génesis 5, versículos 21 al 24. Aquí es donde aprenderemos en esta noche acerca de Enoc. Si gustan, por favor, me acompañan a leer. Dice así la palabra. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Palabra del Señor. Hermanos, a manera de introducción en esta noche, quiero que veamos un par de aspectos que me parecen importantes acerca de Enoc. En primer lugar, hermanos, encontramos a un hombre que vivió en el periodo o en la era patriarcal. Si no me equivoco, los personajes o las personas de las cuales hemos estudiado pertenecieron a la era mosaica. Enoc es el primero del cual estamos estudiando en la era patriarcal. Y en la era patriarcal, hermanos, tenemos que reconocer que fue un tiempo, o tenemos que recordar que fue un tiempo donde los padres, los varones, encabezaban a sus familias, eran los responsables por su familia, pero estos hombres también oficiaban de manera sacerdotal en los altares de adoración y recibían cualquier revelación que Dios les daba para transmitirlo a sus familias, lo cual quiere decir que estos hombres en la era patriarcal eran cabezas de familia, cabezas de hogar, eran también sacerdotes que hacían sacrificios de adoración y eran también profetas, profetas que recibían el mensaje de Dios y lo tenían que revelar en este caso a sus familias. Encontramos, hermanos, que Enoc fue el séptimo o perteneció a la séptima generación desde Adán, lo cual quiere decir que vivió aproximadamente unos 308 años contemporáneo con Adán. Finalmente Enoc desapareció, o no se vio más, aproximadamente unos 669 años antes
del diluvio. Esto es conclusiones, ¿no?, que hacemos de acuerdo al registro de Génesis capítulo 5. Entonces, hoy vamos a estudiar de un hombre, hermanos, del cual tenemos solamente 11 versículos en la Biblia. Cuando usted lee Primera de Crónicas, libros o cartas como Lucas, son cartas que son muy genealógicas. De hecho, la mayoría de personas o el promedio de personas no pueden leer estos libros. Les parece tedioso leer las genealogías. Sin embargo, las genealogías están llenas de enseñanza y son importantes, hermanos, leerlas. Tal es el caso de Génesis capítulo 5, donde leemos toda la genealogía, los descendientes de Abraham. Y aquí es donde encontramos a este hombre Enoc. ¿Qué es lo que pretendo que hagamos en esta lección, hermanos? Es simplemente analizar tres palabras en la frase que encontramos en el versículo 24 de Génesis 5. Caminó pues Enoc con Dios. Vamos a analizar estas tres palabras. Caminó con Dios. ¿Qué significan cada una de esas palabras? En primer lugar, encontramos que Enoc caminó con Dios. Caminar, hermanos, es un concepto simple, comprensible, accesible y también factible. Cuando nosotros leemos de que Enoc caminó con Dios, se refiere a que Enoc vivió. Caminar significa vivir o vivió con Dios, lo cual muestra una relación muy íntima, pero demuestra también que nuestra relación con Dios no se pretende que sea complicada, sino que es algo sencillo. No se nos dice mucho, de Enoc en la Biblia. No se nos dice mucho, tan solamente 11 versículos, pero lo que se dice de Enoc tiene mucho significado para nosotros y nos debe motivar, hermanos, a nosotros a hacer exactamente lo mismo que hizo Enoc. Enoc caminó diariamente con Dios por 300 años. Si usted hace un poco de matemática, esos son aproximadamente 109.500 días. Si alguien lo quiere redondear, son 110.000 días. Pero, hermano, eso lo que realmente muestra es su profundidad de compromiso y también de resistencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando usted ve que Enoc caminó con Dios, caminar no es un sustantivo, no es un adjetivo. Caminar es un verbo. Y el verbo nos denota una acción. No es algo pasivo, sino que lo que quiero transmitir con esto es que un día él de su propia voluntad decidió, personalmente tomó la decisión de comenzar a caminar o a vivir con el Señor. Y nos muestra el grado, el nivel de compromiso que este hombre Enoc tenía con Dios. Una actividad diaria, no una pasividad. ¿Ok? Esto es importante. Es un indicativo de una actividad, no de pasividad. Como les acabo de mencionar, Enoc personalmente escogió iniciar su caminar. Y la construcción hebrea aquí tiene un significado reflexivo. Es decir, que Enoc hizo esto y lo hizo de sí mismo y para sí mismo. Es decir, un día Enoc quizás despertó y dijo, a partir de hoy yo voy a caminar con Dios. Si usted lee el versículo 21 y 22, puede asumir que Enoc tomó esta decisión después de haber engendrado a Matusalén, es decir, a los 65 años. Cuando Enoc tuvo 65 años, él dijo, ¿sabe? He vivido mi vida de cierta forma, pero a partir de hoy voy a caminar con Dios, voy a vivir con Dios, voy a vivir para Dios,
voy a hacer lo que agrada a Dios. Y por 300 años, 110,000 días, Enoc se mantuvo viviendo o caminando con Dios. Por ningún lado, hermanos, encontramos que Enoc se haya rendido en esta decisión. Es decir, él escogió personalmente también no solo caminar con Dios, sino mantenerse en ese caminar. Y esto es importante, porque muchos hoy en día toman la decisión de seguir al Señor, de seguir a Cristo, y toman esa decisión un día, pero conforme pasa el tiempo, se alejan de los caminos, se extravían. Ese no fue el caso de Enoc. Por 300 años diariamente él se mantuvo en esa decisión. Enoc no fue un hombre que se rindió o que tuvo sentimientos volubles que cambiaban de vez en cuando y que un día caminaba con Dios y otro día no, y cuando se sentía animado lo hacía. No, por 300 años continuos él se mantuvo caminando activamente en su vida con el Señor. Hablemos de la siguiente palabra, hermanos, con. La palabra con no es un sustantivo, no es un verbo, no es un adjetivo, es más bien una preposición. Y encontramos muchas preposiciones, hermanos, en la palabra del Señor. Por ejemplo, la palabra delante es una preposición. A Abraham se le pidió o se le dijo en Génesis 17:1 que caminara delante de Dios. Es decir, cuando alguien camina delante de Dios, el hombre, todo lo que piensa, lo que dice, lo que hace, está siempre delante del Señor para su inspección y su aprobación. Un ejemplo muy sencillo que les puedo dar, y quizás usted, hermano, esté de acuerdo conmigo, es cuando este servidor anda por la calle caminando con mi familia, especialmente en mi país de donde provengo, hermanos, que es la capital es un lugar peligroso. A mí siempre me ha gustado que mi familia, que mi esposa y que mis hijas caminen delante de mí. Por la sencilla razón de que me gusta ir vigilando, me gusta irlas protegiendo, ver que vayan por el camino correcto y que nadie les vaya a hacer nada. Si aplicamos esto que les estoy diciendo a lo que les menciono de Abraham, Abraham debía caminar delante de Dios, es decir, Dios iba detrás de él, cuidándolo, protegiéndolo, que nada le sucediera. Pero esta palabra delante entonces es una preposición. Moisés le dijo al pueblo de Israel que siguiera a Dios en Deuteronomio 13, versículo 4. En este caso, Israel debía ir no delante de Dios, sino detrás de Dios. Entonces, esta palabra detrás es otra preposición, dando a entender que si Dios va adelante, Dios es nuestro modelo, Dios es nuestro patrón, Dios es nuestra guía. Lo cual quiere decir también que debemos conformarnos a sus detalles y seguir su dirección. Note, hermanos, por ejemplo, lo que Pablo le dice a los colosenses. Pablo le dice a los colosenses que ellos debían caminar en el Señor y que nosotros también debemos estar en el Señor. Estar en su reino, en un reino aceptado en el cual debemos vivir. Estar en Cristo, en su cuerpo, en su iglesia, que es el lugar, una vez más, donde nosotros le servimos. Pero cuando usted estudia de Enoc, Enoc no caminó delante de Dios. Enoc no caminó detrás de Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Que, por ejemplo, en esta diapositiva también estoy mencionando el caso de Noé. Ambos, Enoc y Noé, caminaron con Dios. ¿Qué significa eso? ¿O qué nos muestra eso? Nos muestra un compañerismo común e íntimo. O sea, mis hermanos, ¿qué les estoy diciendo? ¿Cuál es la diferencia de caminar con Dios a caminar delante o detrás de Él? Caminar con Dios nos muestra más un compañerismo, nos muestra más una
comunión, una comunión íntima, un compañerismo mutuo. Y en el caso, hermanos, en el caso de Enoc, Enoc un día se levantó diciendo: yo quiero tener un compañero de vida, yo quiero tener un mejor amigo, yo quiero tener una comunión íntima con alguien. Entonces nos dice mucho acerca de esa comunión que Enoc tuvo con Dios. Nos dice, hermanos, que Enoc decidió caminar a la par o al lado de Dios constantemente todos los días de su vida. Él no se adelantaba, no se quedaba atrás, no. Enoc caminaba al mismo ritmo con Dios. Significa, hermanos, también que Enoc tuvo o disfrutaba la compañía con Dios. Nosotros tenemos personas con las cuales nos gusta compartir más que con otras. Tenemos quizás mejores amigos y nos gusta pasar más tiempo con ellos que con otros. Pues bueno, la vida de Enoc nos muestra que debemos caminar solo con verdaderos amigos. Nos muestra que tenemos que caminar con aquellos de los cuales disfrutamos o ellos disfrutan de nosotros, de nuestra compañía. Caminamos con alguien con quien encontramos satisfacción. Es decir, para Enoc era inaudito, inaceptable estar un día sin Dios. Tenía una cita diaria con Dios. Dentro de todo lo que hacía, él tenía que estar con Dios. Así lo figuro yo. Enoc no podía hacer algo en el día si Dios no estaba con él a su lado, porque era su mejor amigo. Pero sabe, Enoc caminó con alguien que iba en la misma dirección. Amós 3:3 dice: caminarán dos juntos si no están de acuerdo. Enoc tenía una cita diaria para caminar en completo acuerdo con Dios. Es decir, Enoc caminó con Dios significa que Enoc estaba de acuerdo con lo que Dios decía, con lo que Dios le ordenaba, con lo que Dios le pidiera. Esto es muy importante, hermanos. ¿Quién es el que tiene el control de nuestras vidas? En esta relación de Enoc con Dios, estoy seguro que Enoc cedió a la voluntad de Dios. Yo no creo que Dios cediera a la voluntad de Enoc. Cuando nosotros vamos conduciendo nuestro auto, hermanos, ¿quién tiene el control? Por supuesto que nosotros. El que va en el lado del conductor solamente confía en que nosotros llevamos bien el auto y que lo vamos a llevar hasta el destino final. ¿Quién tiene el control del auto de nuestra vida? ¿Estamos dejando que sea Dios que vaya del lado del conductor? ¿O queremos seguir nosotros en el lado del conductor y tenemos a Dios en el lado del pasajero? Estamos cediendo a Él el control de nuestras vidas. La relación de Enoc y Dios denota, hermanos, comunión íntima. Y comunión es cuando tenemos algo en común con alguien. Pero la única forma que podamos tener completa comunión con Dios es dejarlo a Él que vaya del lado del conductor, que sea Él quien guíe el auto de nuestra vida. Muy bien, hermanos, analicemos la siguiente palabra. Enoc caminó con Dios. Piense en este concepto. De todas las posibilidades, de todas las opciones de compañeros que Enoc tuvo para caminar en su vida, y cuando digo opciones me refiero a que Enoc quizás tuvo infieles, idólatras, personas materialistas, personas inmorales. De todas las posibilidades que Enoc pudo haber tenido, un día se despertó y dijo: yo elijo a Dios, yo quiero caminar con Dios, yo quiero que Dios sea mi mejor amigo, yo quiero que Dios sea el conductor de mi vida, yo quiero caminar a la par de Él. No me voy a ir adelante, no me voy a ir atrás, quiero que Él vaya conmigo día a día.
Enoc entendió algunos principios claves sobre el compañerismo y la amistad. Y les estoy dejando unos textos en la presentación que, por supuesto, no son textos que Enoc supiera o que Enoc tuviera, pero él entendió claro, muy claro, que las malas costumbres, las malas conversaciones o las malas amistades corrompen aún las buenas costumbres. Hermanos, tenemos que ser muy selectivos a la hora de escoger nuestras amistades. En mi amado país decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestras amistades dicen mucho de nosotros. Del tipo de amistades que nosotros nos rodeemos va a significar, hermanos, para bien o para mal. De todos los compañeros posibles, Enoc eligió a Dios como su compañero de vida. Él escogió exactamente el amigo que necesitaba para que le fuera bien en la vida. Cuando nosotros tenemos hijos, hacemos una examinación de nuestra vida para ser buenos ejemplos para ellos. Me ha fascinado ese concepto, hermanos, porque eh, léalo conmigo. Si está usted aún en Génesis capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Es eso importante? Para mí lo es. 65 años, y de 65 años Enoc tuvo o engendró a Matusalén, que por cierto vino a ser el hombre con más edad en la faz de la tierra. Pero después de que él engendró a Matusalén, dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Es decir, Matusalén, como hijo, durante 300 años vio el ejemplo de su padre. Durante todos esos 300 años, Enoc decidió caminar con Dios y su hijo Matusalén y los demás, porque tuvo hijos e hijas, vieron a su padre caminando, caminando con Dios todos los días de su vida. Lo cual me lleva a concluir y a preguntar, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos en nuestras casas? ¿Qué clase de ejemplo le estamos nosotros mostrando a nuestros hijos? ¿Cuáles son las prioridades nuestras? ¿Es nuestra prioridad como padres caminar con Dios? ¿Le estamos mostrando eso a nuestros hijos? ¿Es eso lo que ellos ven? ¿Qué es lo que están viendo nuestros vecinos? ¿Qué es lo que está viendo nuestra familia? La relación de Enoc con Dios, sin duda, tuvo un impacto en la vida de sus hijos. Para mí, cuando leo esto, hermanos, para mí, sin lugar a dudas, eh, la motivación de Enoc de caminar con Dios fue saber que iba a tener un hijo al cual le tenía que dar ejemplo, a un hijo al cual le tenía que mostrar un futuro al cual seguir. Enoc estaba muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Incluso cuando las tentaciones terrenales y los placeres mundanos alzaron sus cabezas, su corazón estaba fijo. ¿Cómo sabemos, hermanos, que Enoc no tuvo tentaciones? De seguro las tuvo. Vivió en un mundo donde estaba, hermanos, la maldad multiplicándose. Tan solo un capítulo después, en Génesis 6, encontramos que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Enoc vivió en un mundo inmoral, en un mundo en el cual Dios había decidido, tiempo después decide enviar el diluvio. Tuvo que haber tenido tentaciones, pero él se declaró muerto para el mundo, mas vivo para Dios. Caminó fielmente con Dios por 300 años. Enoc caminó con Dios
antes que sus hijos. Como ya lo mencioné, después de engendrar a Matusalén, fue que Enoc caminó con Dios. Sus hijos observaron su actitud, sus palabras y sus propósitos. Enoc vivió en comunión con Dios, vivió como Dios vivió, sus atributos, sus características, todos los atributos de Dios. Pero sabe, aunque no lo leemos en forma textual, encontramos o podemos ver alegría en Enoc al disfrutar la compañía de Dios, al hacer lo que Dios quería. Enoc odiaba lo que Dios odiaba y se abstenía de las cosas que Dios odiaba. Como dice la Escritura, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Debemos tener cuidado, hermanos, de a quién escogemos como amistad, a quién escogemos como amigos. Ojalá nuestro amigo verdadero sea el Señor. La relación de Enoc con Dios fue su vida. Él siempre debe haber mirado las decisiones de la vida y preguntarse, ¿cómo afectará esto mi relación con Dios? Así como José en Génesis 39. Es decir, Enoc durante toda su vida, antes de tomar una decisión, dijo, ¿esta decisión cómo afectará mi relación con Dios? O como dijo José, ¿cómo voy a cometer yo este gran pecado? ¿Cómo voy yo a ofender a Dios? ¿Será que nosotros pensamos de la misma manera antes de tomar una decisión en nuestra vida diaria? Nos detenemos a pensar y decir, ¿esto que voy a decidir afectará mi relación con Dios? ¿La hará crecer o más bien la deteriorará? Es muy importante que hagamos esa pregunta, hermanos, en nuestras vidas. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5, que es el siguiente texto donde leemos de Enoc. Hebreos 11, capítulo 5, hermanos, dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Palabra del Señor. ¿Qué aprendemos, hermanos, en este texto? Que Enoc estuvo contento. Enoc estuvo contento. Dice, por la fe. Todos sabemos que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. Es el capítulo donde vemos de estos hombres y mujeres que vivieron por fe y por fe hicieron cosas que agradaron a Dios. Enoc estuvo contento con los atributos de Dios y con los mandamientos de Dios. Estuvo contento para poner su fe en obediencia activa, lleno de confianza y lleno de gozo. Su fe lo llevó a participar en una caminata de por vida con Dios. Estuvo contento para que su familia, sus amigos y sus enemigos supieran que él estaba caminando con Dios. Él no se avergonzó nunca de caminar con Dios. No se avergonzó de ser diferente en un mundo quizás donde la mayoría hacía lo malo, en un mundo donde la mayoría caminaban su forma de caminar o con otro tipo de amistades. Él decidió caminar con Dios. Estuvo contento para purgarse de los deseos personales y obsesionarse con Dios. Y no le importaba o no le importó perderse las delicias o los placeres de este mundo. Enoc estuvo contento con la decisión que tomó. Por tanto, Dios estuvo complacido con la fe ferviente, duradera y activa de Enoc para caminar con su fiel y querido amigo. ¿Cómo no se iba a agradar Dios? Este es el punto. ¿Cómo no se iba a agradar Dios de Enoc si Enoc solamente vivía para él?
hacía lo que él decía, obedecía lo que él decía. Se levantaba de seguro cada mañana y era lo primero a levantarse. Y Dios era lo último al acostarse. ¿Cómo Dios no se iba a sentir contento de caminar con Enoc? Porque Enoc caminaba con él. Es decir, Enoc nos está dejando en evidencia en su vida de que él agradó a Dios. Y agradó a Dios porque él se gozaba en los mandamientos del Señor y puso su fe en acción. A Enoc le complacía hacer la voluntad de Dios. A él le complacía. A él nadie lo obligó a vivir de la forma en la que decidió vivir. Lo hacía por complacencia, porque disfrutaba agradar a Dios. Porque reconoció, hermanos, lo que Dios hizo con él. Hubo un flujo mutuo de amor y respeto en esta relación. Las relaciones con Dios no son unilaterales, es decir, que Él nos pide que le amemos nada más y porque Él es Dios y que le amemos. No, Él nos ha amado a nosotros primero, lo dice primera de Juan, capítulo 3 en el capítulo 4. El que viene a Dios de verdad debe tener como meta complacerlo. Hebreos 11:6. El que no tiene fe nunca va a agradar a Dios, nunca realmente le va a complacer. Pero bien, leemos también de Enoc en Judas 14 y también el verso 15, que ruego me acompañen. En Judas, capítulo, me corrijo, versículo 14, versículo 15. Dice así la escritura. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muy bien, ¿qué podemos aprender de este texto, hermanos? Podemos aprender que Enoc es el primer hombre en la Biblia expuesto o mencionado explícitamente como un profeta. De estos profetizó, dice Judas. Profeta era alguien que había estado con Dios y se dirigía a la gente con un mensaje de parte de Dios. En este caso, ¿cómo no le iba Dios a revelar mensajes? ¿O cómo no le iba a revelar su voluntad a este hombre Enoc que cada día caminaba con él? Es que de verdad, hermano, póngase usted a pensar, todos los días Enoc vivió con Dios. ¿Cuántas conversaciones pudo haber tenido Enoc con Dios? ¿De qué hablaban? ¿De qué platicaban todo el día? ¿Se imagina usted la clase de intimidad? Tener usted un amigo que desde la mañana llega a su casa y se va hasta la noche, hablando, platicando, haciendo confesiones, recibiendo consejos. ¿Cómo eran las conversaciones de Enoc con Dios por 300 años? ¿Qué hablaban? ¿Qué intimidad tenían? ¿Qué clase de comunión? Imagine usted, hermanos, qué profundidad de pensamiento. Aquí para llamar la atención de la gente, el versículo 14. ¿Qué fue lo que profetizó Enoc? ¿O qué era el mensaje de su profecía? En versículo 14 dice, he aquí, para llamar la atención de la gente. He aquí el Señor. Enoc conoció al creador de la profecía, confió en él por completo e inmediatamente lo identificó como la fuente y la autoridad de su mensaje.
He aquí el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc profetizó sobre la certeza de un juicio venidero, un mensaje dirigido directamente a los impíos. Él conocía la bondad de Dios, pero también llegó a conocer la ira de Dios. En el versículo 15 dice, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muy probablemente me cuesta trabajo no creerlo. Muy probablemente él sabía de la ira venidera de Dios en el diluvio. Como acabo de mencionar, ¿cuáles eran las conversaciones que Enoc tenía con Dios? Todo el día. Me imagino a Dios platicándole, diciéndole acerca de su pensamiento, acerca de su tristeza, acerca de la maldad del mundo, cómo él se sentía triste, cómo ya él estaba planificando traer un diluvio a la tierra para erradicar, cómo se había arrepentido de haber creado al hombre. Para mí tuvo que habérselo confesado. Y de hecho no solo se lo confesó, sino que lo envió a profetizar acerca de este juicio, acerca de la ira venidera de Dios. Su hijo, Matusalén, vivió hasta el año del diluvio. Su nombre, curiosamente, significa él muere o él envía. Nosotros sabemos que Matusalén, hermanos, murió el año del diluvio, pero no sabemos si murió en el diluvio. Espero se comprenda lo que estoy diciendo. Matusalén murió en el año del diluvio, pero no sabemos si murió a causa del diluvio. No sabemos si murió antes o si murió como un impío en la gente del diluvio. Imagine, esto es lo que quiero decir, imagine lo que fue para Enoc profetizar acerca del juicio para sus propios descendientes, para sus propios hijos e hijas, porque bien sabemos que solamente 8 se salvaron en el arca que Noé construyó. Ciertamente ahí no estuvieron ni los hijos ni las hijas de Enoc, perdón, ni siquiera Matusalén. Pero imagine lo que fue para él profetizar acerca del juicio para su propia familia. Es un pensamiento realmente profundo que confieso nunca lo había visto en la escritura hasta el momento de preparar esta lección. Hoy predicamos acerca de un juicio final y predicamos también a nuestra familia. Esperamos que ellos se conviertan, esperamos que ellos obedezcan de no ser así. También irán a un juicio eterno de parte de Dios. Pero hablemos ahora acerca de Enoc, el inmortal. Enoc no solamente caminó con Dios, no solamente fue un profeta o profetizó, sino que también Enoc lo vemos como el inmortal, el hombre que no murió. Fíjense qué interesante, hermanos, el registro genealógico de Génesis capítulo 5. Génesis 5:5 dice, y Adán murió de 930 años. Set, y murió de 912 años. Enos, y murió de 905 años. Cainán, y murió de 910 años. Maalalel, y murió de 895 años. Enoc, y no murió 365 años. Jared, y murió 962. Matusalén, y murió 969 años. Lamec, y murió 777 años. Y murió, y murió, y murió. Es lo que encontramos en esta genealogía
en el capítulo 5. Sin embargo, el único que se nos dice, hermanos, que no murió fue Enoc. De 10 generaciones, en el capítulo 5, todos murieron menos Enoc. Y quiero que note que todos murieron de 900 años hacia arriba, con excepción de Lamec, 777. Enoc, que 365 años para nosotros hoy sería demasiado, Enoc era el más joven, o estaba muy joven para la gente promedio de su época. Sin embargo, no murió. ¿Qué creen ustedes que significó esto para la gente del tiempo de Enoc? Saber que Enoc no murió. Es decir, un día, Enoc simplemente desapareció. Nadie le vio más, nadie le encontró, no encontraron su cuerpo, no lo vieron muerto, simplemente desapareció. ¿Qué significó para la gente de este tiempo esto? Y la gente de este tiempo, hermanos, entendió que no encontraron el cuerpo de Enoc, no lo hallaron nunca. Ellos entendieron que Dios se lo había llevado. Como el mismo Moisés nos escribe en Génesis capítulo 5, versículo 24. No lo hallamos, se perdió. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando alguien se pierde? Cuando alguien se desaparece. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Lo empezamos a buscar. Y empezamos a buscar generalmente a la última persona que tuvo contacto con el desaparecido. Comenzamos a buscar en los últimos lugares donde esa persona pudo haber estado. A Enoc probablemente lo buscaron, pero al buscarlo, ellos iban a decir, busquemos la última persona con la que él estuvo. ¿Cuál fue esa persona? Si Enoc solo pasaba tiempo con Dios. Entonces ellos concluyeron, solo con Dios pasaba tiempo, solo con Dios estaba. Se tuvo que haber ido con Dios. Si no lo encontramos, si no lo vemos muerto, si no hallamos su cuerpo, el Señor se lo llevó. Y así lo escribió Moisés en Génesis 5:24. No se encontró, es la palabra del escritor a los hebreos, no se encontró. Dios lo trasladó. Hebreos 11:5. Dios se lo llevó. Dios lo trasladó. Nadie lo encontró. Quizás se hizo una búsqueda, como ya mencioné, de Enoc cuando ya no era visto por sus amigos y familiares. Enoc no había estado enfermo, tampoco murió, no se encontró su cuerpo por ningún lado. ¿Qué sabía la gente? Sabían con quién había estado Enoc la última vez, con Dios. Sabían en qué dirección caminaba Enoc constantemente. Sabían que estaba caminando y viajando con Dios constantemente. Entonces, ¿qué aprendió la gente? ¿Qué fue lo que se dio cuenta la gente? Una lección de inmortalidad. Enoc pasó tanto tiempo con Dios, caminando regularmente con Él, cerca de su hogar. La gente dijo, debió haberse ido a vivir con Él. Y este es un pensamiento que a mí me eriza la piel, hermano. Realmente, ¿quién hoy en día podría tener una relación tan íntima con Dios que Dios se lo lleve? Dios se agradaba tanto de Enoc que dijo, ya no quiero que estés en la tierra. Sabes, Enoc, disfruto tanto tu compañía, disfruto tanto el tiempo que paso contigo, que ya no quiero que estés en la tierra. Voy a, Ni siquiera voy a dejar que veas la muerte. Yo te voy a llevar conmigo. Yo te quiero traer a mi casa. Quiero darte el privilegio de que vengas a reposar de una vez, a estar aquí conmigo. Imagine que alguien hoy en día tenga tal relación con Dios. Oh, estamos tan lejos, hermano. No queremos pasar tiempo con Dios aquí en la tierra.
¿Cómo pretendemos pasar tiempo con Dios en la eternidad si aquí en la tierra dedicamos tiempo a otras cosas? Dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo y Dios a veces está en último lugar y ni siquiera quizás está como una prioridad en nuestras vidas. ¿Cómo pretendemos que Dios nos va a llevar con Él el día del juicio final? Enoc entendió que tenía que pasar tiempo con Dios aquí en la tierra para poder pasar tiempo con Él allá en los cielos. Y nosotros aún todavía no comprendemos la magnitud de este pensamiento. Es aquí en la tierra donde nosotros escogemos con quién queremos pasar la eternidad, si con Dios o con nuestro enemigo, el diablo. Ellos entendieron que Enoc entonces se había ido con Dios. La inmortalidad, hermanas, hermanos y amigos, fue creída por los fieles del Antiguo Testamento. En Hebreos 11:10 se lee: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor y hacedor es Dios, hablando de Abraham. En Hebreos 11:13, todos murieron por fe, no habiendo recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos. Se les aseguró, las abrazaron, las confesaron y confesaron que eran extraños y peregrinos en esta tierra. ¿Lo entendemos nosotros? Que somos peregrinos en esta tierra, que algún día debemos irnos. Hebreos 11:26, porque Él miró el galardón. 11:35, otros fueron torturados sin aceptar la liberación para que pudieran obtener una mejor resurrección. La gente entendió acerca de la inmortalidad, de que nosotros somos inmortales, sea para castigo o sea para bendición, seremos inmortales. Segunda de Samuel 12:23, pero ahora está muerto, puedo traerlo de nuevo, iré a él, pero él no volverá a mí, dijo David cuando murió su hijo. El Salmo 16, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, amo realmente la vida de Enoc. Enoc vivió esta vida con Dios vivió en esta vida con Dios para poder estar con Dios en la eternidad. Podemos aprender algo nosotros de esto. ¿Qué tan amigos somos de Dios? ¿Qué tan cerca caminamos nosotros con Dios? Gran enseñanza nos deja Enoc a todos en esta noche. A caminar, a vivir con Dios lo que nos falte el resto de nuestra vida. Hermanos, agradezco su atención. Este ha sido el estudio de esta noche acerca de la vida de Enoc. Quiero despedirme en oración, agradeciéndoles su atención y esperándolos la próxima semana para un estudio más de personas del Antiguo Testamento. Ore conmigo, por favor. Padre, bendito sea su nombre, hoy y por los siglos de los siglos. A usted damos la gloria y la honra por amarnos y bendecirnos. Gracias por su amor y su bondad y por el estudio que nos ha dado en este día. Ayúdenos, Padre, a vivir y a caminar con usted y para usted, así como Enoc lo hizo, y que ahora mismo está gozando de la comunión con usted allá en la eternidad, cosa que nosotros también anhelamos y deseamos. Denos fortaleza para vivir para usted y para hacer su voluntad. Guarde a todos los que han escuchado esta clase y a todos los que de buen corazón quieren y anhelan hacer su voluntad. Perdone nuestras faltas siempre y protéjanos de todo peligro. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.